Hoy vamos a iniciar un nuevo libro de la Biblia que he querido acercarme a este libro hace tiempos. Es un libro muy cortiquitico, de los más corticos que tenemos en el Nuevo Testamento. Y es el penúltimo libro de la Biblia. ¿Alguien recuerda cómo se llama el penúltimo libro de la Biblia? No. A ver, búsquenlo rápido, el penúltimo, antes de Apocalipsis. ¿Cómo se llama el último? Bueno, ya lo dije. El último, a Judas, exactamente, el penúltimo es Judas. El último es Apocalipsis y el penúltimo es Judas. Y hoy vamos a iniciar esta aventura por este libro, porque es una carta bien especial, es una carta con un mensaje bien contundente, bien para nuestra época. Es perfecto para lo que está viviendo la iglesia en este momento. Y bueno, la pregunta es, ¿quién de ustedes le pondría Judas a su hijo? Nadie, ¿cierto? Porque cuando decimos Judas, ¿de quién nos acordamos? Del Iscariote, ¿cierto? Del traidor, de ese nos acordamos. Pero este Judas no es el Iscariote. Hay gente que dice, Judas el Iscariote escribió un libro que está en la Biblia. No es el mismo, este es otro diferente. Pero tampoco es Judas el apóstol. Ustedes recuerdan que había otro Judas dentro de los apóstoles, que era Judas Tadeo. Este tampoco es ese Judas. Este Judas es uno de los hermanos en la carne de Jesús. Es uno de los hijos de José y María, o sea que era medio hermano realmente, ¿cierto? Porque pues Jesús era hijo de María, pero no era hijo de José, era hijo del Espíritu Santo con María, mientras que los otros eran hijos de José y María. Entonces este era uno de los hermanos que crecieron con Jesús, que jugaron canicas, carritos. Bueno, en esa época no había carritos, no sé si habría canicas, posiblemente eso sí, pero jugaban a los caballitos de madera, posiblemente, o a las ovejitas de madera con sus hermanos, y no sé si había fútbol o jugaban con una pelotica, no sé cómo, pero él creció con Jesús. En Mateo 13 y en Marcos 6 se nombran los otros hermanos de Jesús, que son Jacobo, José y Simón. ¿Y el cuarto sería quién? Judas. Jacobo, José, Simón y Judas. Esos son los hermanos. Y dice, y también tenía algunas hermanas. ¿Recuerdan que lo dicen los enemigos de Jesús? Este Judas fue maestro, fue viajero y fue misionero. Y él escribe unas de las cartas que llaman universales o católicas. ¿Por qué católicas? No porque pertenezca a una denominación, sino porque la palabra católico significa universal. Por eso se llama las cartas universales o católicas. Y escribe de acuerdo al formato que se escribían todas las cartas en el Nuevo Testamento, en el siglo I, y que son las cartas que están allí, que escribe Pablo, que escribe Santiago, que escribe Pedro, que escribe Juan. Es el formato que llevan más o menos. Hoy vamos a ir a los primeros 4 versículos de esta carta. Creo que nos va a llevar 3 semanas, de pronto 4, pero no creo, 3 semanas, sumergirnos en esta maravillosa carta. Y dice, entonces vamos ahora sí al texto. Dice Judas, como es un solo capítulo, normalmente no se dice Judas capítulo 1 versículos 1 al 4, sino sencillamente se dice Judas 1 al 4. Pero algunas personas le ponen el capítulo, no hay problema, no están cayendo en ningún pecado ni nada por el estilo, sencillamente
pues lo normal es no utilizar el capítulo porque es uno solo. Entonces hoy vamos a ir Judas del 1 al 4, es decir, los primeros 4 versículos. Y dice el primer versículo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Y aquí quiero hacer una salvedad para saber este Jacobo quién es. Hay otra manera en que se traduce el nombre Jacobo. ¿Alguien recuerda cuál es? No, pero sí es con ese. Santiago. ¿Recuerdan que hay una carta en el Nuevo Testamento que es la carta de Santiago? Ese Santiago es el mismo Jacobo. Quiere decir que 2 hermanos de Jesús escribieron cartas que están allí en el Nuevo Testamento. Uno es Santiago, que es una carta ya más extensa, y otro es Judas, que es esta carta que apenas tiene 25 versículos, la carta de Judas. Pero miren cómo se refiere Judas a sí mismo. Judas dice, Judas, y se presenta porque era la forma como en esa época lo hacían. Nosotros en esta época, ¿en qué parte firmamos? En una carta. Al final, ¿cierto? En esa época no, en esa época era el principio. Y la razón es muy sencilla, porque había algunas cartas que eran muy largas. Imagínense la carta de Romanos, que es largotota, y eso era un rollo. Entonces, para saber quién la había escrito en nuestra época, habría tenido que ir desenrollando hasta el final para saber al fin quién fue el remitente. Por eso la escribían al principio. En nuestra época, pues como son hojas, pues uno pasa las hojas fácilmente y mira al final quién escribió. Esa es la razón, sencillamente. Por eso él comienza diciendo, soy Judas. Y lo que dice a continuación es maravilloso: siervo de Jesucristo. Y en algunas ocasiones hemos recordado que la palabra siervo realmente tiene una connotación más fuerte, es esclavo. Es decir, alguien que no tiene derechos, alguien que es comprado, alguien que no se manda a sí mismo, que no es su propio dueño. Es alguien que está bajo sujeción total, no tiene ni siquiera el derecho de movilizarse a donde él quiera o de comer lo que él quiera si el amo no se lo permite. Y comienza diciendo que es un esclavo. Y es interesante que si ustedes recuerdan, cuando Jesús estaba vivo, ¿cómo se portaban los hermanos de Jesús con él? Mal, ¿cierto? Le decían que estaba como mal de la cabeza. Una vez que él estaba predicando, llegaron con la mamá y le dijeron, bueno, vinimos por usted, vámonos, que usted está aquí ya haciendo cosas que no nos gustan, vinimos a recogerlo. Y entonces cuando van a avisarle a Jesús que la mamá y los hermanos de Jesús vinieron, le dicen, oye Jesús, tu madre y tus hermanos están acá, que vienen a recogerte porque pues parece que no les está gustando mucho lo que estás haciendo. ¿Qué responde Jesús? Mi madre y mis hermanos, o sea, se refiere a estos hermanos, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Y en ese momento Judas no seguía a Jesús, Judas no era discípulo de Jesús. Judas rechazaba lo que estaba haciendo Jesús, al igual que Santiago, que Jacobo. Pero después de la resurrección se dan cuenta que Jesús sí es el Mesías, que Jesús sí es el Señor, que Jesús sí vino a salvar al mundo, que Jesús sí vino a dar su vida por nosotros. Y ellos, al Judas, Santiago, todos se entregan y comienzan a seguir a Jesús. Por eso dice, siervo, esclavo de Jesucristo. No se refiere como, oye, hey, mírenme, yo soy hermano de Jesús, yo crecí con él, pregúntenme lo que quieran, yo les doy los datos que quieran de Jesús, porque yo crecí con él. Imagínense, comí en el mismo plato, crecimos con mi mamá y con mi papá juntos. No, él dice esclavo de Jesucristo. Él no se refiere a Jesús como un hermano, como uno más, sino como esclavo de Jesucristo. ¿Y por qué lo reconoce como su amo? Porque ya Judas no lo ve con los ojos humanos. Después de reconocerlo, tiene el Espíritu Santo y lo ve de una manera diferente.
ya no lo puede ver igual que antes, ya no ve al Jesús que creció con él y con el que jugaban en las calles polvorientas de Nazaret. No lo ve de esa manera. Y hay una parte que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 15 al 17, que nos muestra por qué Judas ya no veía a Jesús de la misma manera. Dice Pablo en esta carta, dice así: y él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Y dice el 16: así que de ahora en adelante no consideraremos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes, miren lo que dice Pablo, conocimos a Cristo de esta manera, es decir, con criterios humanos. Ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Pablo nos está diciendo: el que conoce a Cristo ya después de haber resucitado, el que lo conoce por la acción del Espíritu Santo, ya no lo ve con criterios, con ojos humanos, lo ve diferente. Por eso aquellas personas que se acercan a la Biblia dicen que Jesús fue un humano más, que fue una persona normal, que la engrandecieron, pero que no hizo esos milagros que dice la Biblia. Pues no lo está viendo como lo guía el Espíritu Santo, lo está viendo con ojos meramente humanos. Y Judas, después de la resurrección y después de creer y después de confiar en lo que hizo Jesús, ya no puede ver a Jesús como ese hermanito que creció con él. Bueno, el hermano mayor era Jesús. No lo puede ver como el hermano mayor que jugaba con él. No, lo ve como el Señor. Y dice: soy esclavo de él. Y después dice: hermano de Jacobo o de Santiago. No dice hermano de Jesús, dice hermano de Jacobo. ¿Por qué se refiere a Jacobo o Santiago? Porque tal vez Judas no era muy conocido, pero Jacobo sí. Jacobo era el principal líder, digámoslo, en la iglesia de Jerusalén. Después que Jesús resucitó y que se formó esta inmensa iglesia en Jerusalén, Jacobo o Santiago era como el líder principal. Entonces él dice: mire, yo sé que ustedes a mí no me conocen mucho, pero pues guíense, porque yo soy el hermano de Santiago, yo soy el hermano de Jacobo. Es que usted es el hermano, por lo tanto usted es hermano de Jesús. Pero él no dice que yo soy hermano de Jesús, soy esclavo de Jesús. Dice el versículo 1 a continuación, y dice: a quienes les está escribiendo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Y estas palabras que él está utilizando en este saludo, aunque se parecen a las que utilizan todos los cristianos que escribieron en esa época, tiene unas connotaciones bien especiales. Y es maravilloso. En la Biblia, en Reina Valera y en otras versiones, no dice amados, sino santificados. Pero realmente la mejor traducción es amados. En algunas partes le gana la nueva versión a la Reina Valera, en otros le gana la Reina Valera a la nueva versión internacional, porque cuando traducen las palabras algunas son más exactas. En este caso la palabra amados es más exacta, tiene que ver directamente con la palabra original. Pero ¿por qué les llama amados o santificados? Porque al fin y al cabo nos amó para santificarnos, ¿cierto? Para separarnos, para levantarnos. ¿Por qué? Porque nos está recordando que hemos sido amados sin merecerlo. Nosotros no merecemos ser amados y por eso nos apartó, nos santificó, porque nos amó. Si Él no nos hubiera amado, no nos hubiera apartado para Él. Y después nos dice que somos guardados por Jesucristo. Y en estos días, el miércoles pasado que estamos en el estudio de Colosenses, el antepasado, estábamos recordando que nos dice que estamos guardados, que estamos cubiertos, que estamos escondidos con Jesucristo en Dios. Y eso es a lo que se está refiriendo. Nosotros no estamos a la deriva, nosotros no andamos por allí como si fuéramos uno más, no, nosotros estamos
guardados en Jesucristo. Nosotros estamos guardados por Jesucristo. ¿En quién? En el mismísimo Dios. Y después dice, y llamados a salvación. Y en esta parte quise como hacer un pequeño paréntesis, porque es que en una época o en una sociedad como la nuestra, donde todos crecimos dentro de unas connotaciones pseudocristianas, desde niños hemos oído hablar de Jesús, está la Semana Santa, está la Navidad, hay iglesias de todas las denominaciones por todas partes, y el 90% de las personas de nuestro país dicen de alguna manera que son cristianos, sea de la corriente que sea, pero dicen que son cristianos. Aquí nos recuerda Judas que somos llamados a la salvación. Pero ¿cómo somos llamados a la salvación? Porque nacimos en un hogar que va a una iglesia. ¿Será eso lo que nos llama a la salvación? Y por eso quise hacer este paréntesis. Vamos a ir rápidamente a ver una historia que está en Hechos 16. Son solamente 5 versículos. Hechos 16. Hechos 16 del 11 al 15 dice así. Está Pablo en uno de sus viajes misioneros y dice, zarpando a Troas, se va Pablo para Troas. Navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Nada de eso es importante. Estaba viajando Pablo. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. Hasta ahora no hay nada importante. Estaba viajando Pablo, llevando el evangelio, y se quedó en una ciudad unos días, punto. Dice, el sábado, versículo 13, el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Se sentaron y ¿qué hicieron? Empezaron a hablar, ¿cierto? Con algunas mujeres que estaban allí cerca de un río. Entonces están hablando, están compartiéndoles el evangelio, están hablándoles de Jesús. Y dice el 14, una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Entonces nos dice que esta mujer, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Entonces era cristiana, decimos nosotros. Así como muchos que crecen adorando a Dios, que crecen yendo a las iglesias, como lo hicimos todos. Y bueno, y nos dice la profesión, ¿no? Hacía telas de púrpura. Bueno, aquí dicen, uy, este adora a Dios y es abogado, este adora a Dios y es ama de casa, este adora a Dios y es albañil, este adora a Dios y es ingeniero. Pero mire lo que dice a continuación. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. ¡Wow! Antes adoraba a Dios, pero no era una persona que hubiera abierto el corazón al evangelio. Y hay muchas personas que de pronto dicen, sí, yo creo en Dios, sí, y realmente de alguna manera adoran a Dios, pero no han abierto su corazón al evangelio. Dice el versículo 15, cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y los persuadió. El hecho que cantemos canciones, que vayamos a un lugar de reunión donde hay cristianos, que oremos, no quiere decir que hayamos
respondido al llamado del Evangelio, que hayamos permitido que el Espíritu Santo abra nuestro corazón y respondamos con el corazón abierto a la salvación. Por eso después, ella le dice, si ustedes me consideran creyente, ella no dice, si ustedes me consideran una que adora a Dios, sino si ustedes me consideran salva, si ustedes me consideran discípula de Jesús, si ustedes me consideran seguidora de Cristo, nacida de nuevo, salvada por el Evangelio, salvada por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, los invito a que se queden unos días en casa. Pero ella antes era adoradora de Dios. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Por eso Judas no está hablando de adoradores de Dios, está hablando de llamados a la salvación. ¿Hemos respondido al llamado a la salvación o solamente sabemos versículos y cantamos canciones y nos reunimos? Eso lo sabemos cada uno, cada uno. Y eso es algo que tenemos que resolver con el Señor, porque hemos escuchado el Evangelio toda la vida, desde niños. ¿O quién en este país no lo ha escuchado? Pero hemos respondido, hemos dicho sí al llamado del Espíritu Santo a través del Evangelio, o sencillamente seguimos siendo, entre comillas, adoradores de Dios, pero no llamados por el Evangelio, no salvados por la obra de Jesucristo. Dice el versículo 2, continúa el saludo, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Y sencillamente aquí redondea el saludo, porque con estas palabras Judas está rogando, está elevando una oración a Dios para que ellos sean protegidos, nosotros seamos protegidos. Recordemos que esta es una carta universal, no tiene un destinatario específico, es una carta que va para todos los creyentes de la época, para nosotros en este momento. Es una carta que viene para nosotros directamente. ¿Y por qué? ¿Por qué está rogando misericordia, paz y amor en abundancia? Porque les va a hablar de un tema importantísimo. Les va a decir que hay corrientes diabólicas que están por causarles daño, que están por causarnos daño a nosotros. Por eso es tan importante. Y después de este ruego, después de esta oración, después de este saludo, ahora sí, a partir del versículo 3, comienza a explicar la razón por la cual Judas ha escrito esta carta. Dice el versículo 3, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y Judas tenía en mente escribir una carta con contenido doctrinal. Era algo así como la carta a los romanos, una carta que el tema central era la salvación. Era como un tratado sobre la fe cristiana. Si Judas no hubiera sido persuadido por el Espíritu Santo para cambiar el enfoque de la carta, tendríamos otra carta doctrinal aquí en el Nuevo Testamento. Y claro que quería hablar de eso, porque el tema más maravilloso que puede hablar un siervo de Jesús, ¿cuál es? Pues la salvación. ¿A quién no le gusta contarle a todos? Miren, la salvación, el Señor hizo todo por nosotros, nacimos pecadores, nacimos muertos, pero la salvación, la salvación. Eso era lo que quería hablar Judas. Pero dice a continuación, y ahora, es decir, y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente. En esta versión no se entiende mucho, pero la Reina Valera contemporánea dice, pero ahora me encuentro en necesidad de escribirles para rogarles. La Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles. Es decir, yo quería hablarles de salvación, yo quería tocar el tema más maravilloso que un cristiano puede hablar, pero el Espíritu Santo me ha guiado de otra manera. Aunque es lo que quiero, hay otra necesidad. Tengo que rogarles.
Hay un asunto urgente que tengo que tratar con ustedes. Es lo que está diciendo Judas. Hay algo que tengo que advertirles y el Espíritu Santo me ha mostrado que no puedo esperar. Y cuando yo estaba leyendo esto, a veces nos pasa a todos. Cuando estamos hablándole a otra persona, quisiéramos hablarle de pronto de la salvación, sobre todo cuando estamos hablando con los más pequeños, con los hijos, con los que están en la adolescencia, en la juventud, y uno quisiera hablarles de salvación, pero es que están como inclinándose hacia un lado que no ven, yo quisiera hablarte de la salvación, pero ven porque te tengo que advertir que si sigues en ese pecado, te va a ir mal, ¿verdad? También, ¿cuántas veces los que enseñamos la palabra quisiéramos centrarnos en ciertos temas que son tan bonitos, tan especiales, pero nos toca? Hay la necesidad que la iglesia escuche todo el consejo de Dios. Y hay que tocar temas que a veces las mismas personas no quieren escuchar. Pero debemos hacerlo. Porque nosotros no hacemos lo que queremos, sino lo que es necesario hacer. Y el Señor nos va mostrando lo que es necesario hacer. Por eso les ruega. ¿Qué es lo que les va a rogar? Que sigan luchando vigorosamente. Dice, para rogarles que sigan luchando vigorosamente, que sigan batallando, que sigan guerreando, que sigan combatiendo, que sigan peleando. Peleando. No decimos nosotros peleando, pero es peleando. Que sigan allí. Esta palabra, este verbo que utiliza, se refiere a luchar, a batallar hasta quedar exhausto, hasta quedar sin fuerza, hasta el extremo. No es una lucha que uno da como un ratico, voy a luchar de 10 a 11 de la mañana, bueno, ahora de 9 a 10 de la mañana los domingos, voy a luchar un ratico. No, es una lucha hasta el fondo. Hasta que ya no nos queden fuerzas. Y lo que nos está diciendo Judas es que lo que nos va a advertir es algo por lo que hay que luchar permanentemente, como si no hubiera nada más por qué luchar, como si nuestra vida dependiera de eso, como si nuestra familia dependiera de eso. Luchar hasta el final, vigorosamente, hasta quedarnos sin aliento. Yo no sé ¿por qué a alguien se le ocurrió un día decir que el cristianismo es un camino de rosas, donde todo es jajaja, donde solamente es aprender una jerga, que es decir, oye, que Dios te bendiga, y decir aleluya, y que cuando el pastor levanta la voz gritar amén? Yo no sé quién se inventó que el cristianismo es llegar a un concierto los domingos y salir supremamente cansado de bailar y decir, qué chévere que la pasé en ese servicio. Yo no sé quién se inventó que el cristianismo es declarar vanidades y decir bobadas. Eso no es lo que muestra la palabra. No, en ningún momento dice, oye, hazte cristiano y para de sufrir y gózatela y vive feliz y llena tu cuenta bancaria. Eso no es lo que dice la palabra. Al contrario, nos manda a luchar, nos manda a enfrentarnos, nos manda a pararnos firmes e ir en contracorriente de un mundo que va en contravía de lo que quiere Dios, de lo que quiere Jesús. Y eso cuesta, eso duele. Eso es una batalla que hay que dar hasta el cansancio. No es un juego. No es jugar a los cristianos. No tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. ¿Y qué? Porque es por lo que tienen que luchar hasta el cansancio. Porque es por lo que tenemos que batallar hasta quedar sin aliento. Dice el versículo 3 al final. Por la fe encomendada
una vez por todas a los santos. Nos han encomendado, nosotros somos los santos, los separados por Jesús, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Nosotros somos los que el Señor nos separó por su amor. Nos amó y nos separó. Y nos han dado una encomienda, nos han encomendado algo maravilloso, un tesoro inmenso. A nosotros que somos vasijas de barro, nos han encomendado el mayor tesoro de todos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos han encomendado? El Evangelio. El Evangelio de salvación nos lo han encomendado. Nosotros hemos sido llamados, enviados a ser discípulos, a contarles a todos lo que hizo Jesús por nosotros. Y eso lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Vamos a mirar rápido. Pablo, 1 Corintios 15, versículos 1 al 4. Dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, miren, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Esa es nuestra encomienda. Lo que recibimos, lo llevamos, lo transmitimos, lo entregamos. Por eso tenemos que luchar por esa encomienda. ¿Y qué es lo que recibió Pablo y qué es lo que recibimos nosotros? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y sigue hablando de lo que hizo Jesús, de la obra de Jesús. Sigue hablando Pablo. Por eso dice que luchen vigorosamente hasta quedar sin fuerza por la fe encomendada una vez por todas a nosotros, los santos. A través de los siglos, la iglesia ha sido receptora y transmisora del mensaje de Jesús, del mayor tesoro que hay. ¿Lo merecemos? No lo merecemos. Claro que no. Pero el Señor hizo todo para que se propagara la palabra, para que el reino de los cielos se extendiera a través de personas como nosotras, falibles. Que no somos superhéroes, que no nos cansamos, no, que tenemos que luchar hasta el cansancio. Hasta el cansancio, por la fe. La fe cristiana tiene que ser completa. Pablo la cuenta completa, no es por pedazos. Y se vive completa. Y termina el versículo 4, hasta el que vamos a ir hoy diciendo. Y ahí nos dice cuál es el problema que hay. ¿Cuál es la situación que hay en primer siglo? ¿Y cuál es la situación que tenemos hoy en el siglo XXI? El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. ¿Se han infiltrado dónde? Entre ustedes, entre los separados, entre los apartados para Cristo, entre los santos, entre la iglesia. Ese es el problema. Se están entrando entre ustedes falsos cristianos. Están allí entre ustedes, caminan entre ustedes, cenan con ustedes, oran con ustedes, pero son falsos cristianos, individuos que están señalados para condenación, que no han sido salvos. Y lo que les está diciendo Judas y nos está diciendo a nosotros es: el problema de la iglesia no lo busquen afuera. Porque nosotros vivimos mirando para afuera. Es que ese es como endemoniado. Es que ese es como brujo. Es que ese es más pecador que, mejor dicho, que el mismo diablo. Pues sí, no son creyentes, ¿qué vamos a esperar? No se congregan con nosotros. No se congregan en ninguna parte. Pues lo lógico, lo normal es que sean así, que sean endemoniados, que sean brujos, que
practiquen todos los pecados. Eso es lo normal. Pero Judas está diciendo, es que ese no es el problema. El problema es que entre ustedes, entre los que toman la cena del Señor, entre los que oran con ustedes, hay falsos cristianos que están señalados para condenación, y están entre ustedes los que están señalados para salvación, los que han sido comprados por la sangre de Jesucristo. ¿Será que no es un problema que hay en la iglesia hoy día? ¿Será que no escuchamos dentro de los mismos que se dicen predicadores de la palabra enseñanzas que más parecen del diablo que de Jesús? Y que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia. Claro que es una palabra para nosotros. Claro que la carta de Judas es una carta que es pertinente para nosotros hoy. Y después dice al final el versículo 4: son impíos. ¿Qué es impío? No creyentes, son incrédulos, no tienen nada que ver con Dios. Son personas que nada que ver con Jesucristo, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Son personas corruptas con falsas enseñanzas que están promoviendo una vida inmoral. Y lo que está diciendo él, mire, lo que viven es el reflejo de lo que enseñan. Son inmorales, porque son impíos. ¿Y lo que van a enseñar qué es? Pues impiedad. Porque no se sujetan a lo que el Señor dejó en su palabra. La falsa enseñanza lleva una vida relajada. Cuando mi vida es relajada, doy una falsa enseñanza para que los demás vivan una vida relajada y no me señalen a mí. Cuando soy codicioso, enseño a los demás a ser codiciosos. ¿Y qué me van a señalar? Pues nada. Todos, el club de los codiciosos. Es que el que nos enseña a veces tiene y tiene y tiene, pero nosotros también tenemos y tenemos y tenemos. Y así con todos los pecados que ustedes puedan ver. Por ahí hace unos años una secta que creció mucho, creciendo en gracia, que era creciendo en desgracia. Donde como vivimos bajo la gracia, pequemos, que a mayor pecado mayor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y todos felices allá pecando. Esta es la advertencia que está haciendo Judas en contra de eso y de cualquier otro pecado: codicia, inmoralidades sexuales, todo lo que ustedes quieran poner allí. Y es que lo que está diciendo Judas es que se utiliza la gracia como un pretexto para practicar el pecado. Yo recuerdo un siervo del Señor, en alguna época muy cercano a mí, que le encantaba esta frase: ¿qué hace un pecador? Pues peca. Y eso lo decía permanentemente desde el lugar de predicación, desde el púlpito. ¿Qué hace un pecador? Pues peca. Que una persona que escucha esta frase vez tras vez que dice: pues soy pecador, pues peco. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Somos pecadores, pero llamados por el Señor, y por gracia somos salvados, pero por gracia también somos santificados.
Y el mismo Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y el mismo Espíritu Santo nos muestra cómo llevar nuestra vida. Y el mismo Señor nos da la salida. Soy pecador, entonces pues le robo a los demás, pues peco. No. Y esta es la carta en la que estamos entrando hoy. Por eso, en estas semanas que vamos a estar avanzando en esta carta, es un buen tiempo para hacer lo mismo que hizo Judas. Rogar por nosotros como iglesia, rogar por la iglesia de nuestra ciudad, rogar por la iglesia de nuestro país, rogar por la iglesia mundial. Porque el problema, como dice el versículo 4, es que se han infiltrado entre nosotros ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos, que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único y soberano Señor. Porque cuando cambiamos el mensaje de la palabra, estamos negando a Jesucristo. No estamos creciendo en gracia, sino en desgracia. Somos receptores y transmisores del mejor mensaje, del mayor mensaje, del mensaje perfecto que es el Evangelio. Pero nos quieren callar. Y la mejor manera no es atacarnos desde afuera, sino meter adentro mentiras, para que nos relajemos. Pero hoy el Señor nos invita a que luchemos hasta el cansancio, hasta que no tengamos fuerzas por la fe encomendada una vez por todas a todos nosotros, su iglesia. Vamos a orar.